Y nos encontramos con Evaba Jameira. Evaba, tú has hablado, tu exposición ha sido muy interesante acerca del flujo de migrantes y la situación de cómo a veces solamente vemos un lado de la historia, cómo cuantificamos a la gente, los estigmatizamos como números, pero no vemos la parte humana, ¿no? Sí, yo creo que un fenómeno como las migraciones, que es un fenómeno global, que siempre ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, es algo imparable porque lo que empuja a las personas a emigrar son circunstancias muy adversas. El inicio de la población en el mundo se ha dado gracias a las migraciones. Claro, y aquí en América Latina vosotros fuisteis receptores de migrantes durante muchos años, entonces es muy importante, yo creo que para no caer en el estigma, en el estereotipo, humanizar estos datos, humanizar estas cifras, explicar por qué estas personas emigran y por qué vienen a nuestro país. Creo que es fundamental contar cada una de las historias que hay detrás de todas estas personas que llegan a nuestras fronteras. Y es que a veces vemos solamente, digamos, el lado malo de esas personas, como todo ser humano, el lado bueno y el lado malo, y dejamos de lado las historias, digamos, que los han empujado, esas motivaciones que han tenido para llegar acá. Y sí, tú decías, no hay que generalizar, hay que personalizar, hay que contar no solamente, digamos, las historias con nombres propios, historias de su motivación, y también en el caso de que sí han delinquido, pues decirlo con nombre propio también. Sí, yo creo que es muy importante hacer periodismo, o sea, y hacer periodismo es contestar a las 5 W, es poner mucho contexto, es decir, quién está llegando, es decir, de dónde viene, cuándo vienen, por qué ahora hay picos migratorios, qué es lo que está pasando. Entonces los periodistas creo que tenemos esa responsabilidad de contextualizar y de explicar el por qué, sobre todo el por qué y el quién, que es fundamental en las coberturas migratorias. Y luego, por supuesto, no idealizar, no es que estemos, los medios no tenemos estar llamando a la inmigración, simplemente tenemos que hacer nuestro trabajo y si hay sucesos, pues tratarlos como sucesos. Pero es que un suceso, un delito, un hecho delictivo lo puede cometer cualquiera. O sea, creo que nosotros tenemos que aportar, tenemos que sumar, tenemos la gran responsabilidad de explicar. Y en la actualidad eso no se está haciendo. No conozco muy bien la situación que vivís aquí en América Latina, yo lo que más conozco es la parte de Europa. Yo creo que tenemos que intentar hacer eso. ¿Allá se está haciendo? Lo intentamos, hay periodistas en España especializados en temas migratorios que se centran en las historias, que investigan el porqué, que ponen el dedo en la llaga a los políticos, que señalan qué es lo que se está haciendo mal. Es la única forma de poder contar las migraciones, yo creo. Y es que también es importante, por ejemplo, no tomar la palabra de los políticos, o sea, digamos, en contra de las migraciones, sino personalizar, llegar a la parte humana, ¿no? Tú decías, tenemos que humanizar el periodismo porque está bastante deshumanizado. Claro, el periodismo sirve para construir y el periodismo tiene una responsabilidad muy importante de explicar a la opinión pública y a la sociedad lo que está pasando en el mundo. Hay que tener una función resolutiva, decías. También el periodismo de soluciones sirve para explicarle a la sociedad civil qué es lo que está pasando. Nosotros no podemos estigmatizar, no podemos alarmar, tenemos la obligación y la responsabilidad de explicarle a la señora que nos está viendo en su casa mayor qué es lo que está pasando. No podemos caer en los intereses políticos, en la crispación, en la polarización. Nosotros no somos nada de esto. Porque también decías, a ver, a nosotros en España nos asalta un español como un extranjero, esa es una situación que existe, que tampoco se puede ocultar, pero no se puede estigmatizar a un solo país, digamos. Yo creo que la delincuencia no conoce de nacionalidad y creo que delinquir lo puede hacer cualquiera. Es que no podemos estigmatizar a la migración, ni podemos generalizar. Es muy grave decir todos los inmigrantes son delincuentes, es gravísimo. Ahora, Eva, cuando hablabas, por ejemplo, de la guerra de Ucrania,
yo sentía como que a esa guerra y la migración de los ucranianos no se le da tanta, no, o sea, no, supuestamente no genera mucho revuelo, como que es más cómodo hablar de la migración ucraniana, pero de la migración de los africanos sí. Claro, porque la guerra de Ucrania, ha habido una voluntad política y al final no se trata de que los periodistas tengamos que contar, o sea, nosotros contamos la realidad y es verdad que cuando hay una voluntad política, cuando las fronteras de varios países europeos se abren, cuando reciben a las personas refugiadas, ¿qué es lo que tiene que ser? Con un té caliente, con café, con leche, las fronteras, con ropa, con comida, con transporte, con centenares de voluntarios en Polonia, en Hungría, en Rumanía, esperando con los brazos abiertos. Eso es contar las migraciones, que hay que contarlo, pero es una migración más fácil. Yo lo veía desde un lado como racista, o sea, los ucranianos sí, o sea, han migrado y no genera mayor impacto, pero sí, los africanos sí, o sea, a los negros no hay que permitir, hay que ponerles un montón de controles, de parámetros, y a los ucranianos no. Es un tema de racismo, pero también de pobreza. No queremos que lleguen a nuestras fronteras personas pobres. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a Perú y decir que soy turista y estudiar aquí. Yo si tengo una capacidad económica puedo pedir un permiso especial para poder quedarme aquí, no tengo ningún problema. Yo con mi pasaporte europeo puedo viajar a donde sea. El problema de los países, por ejemplo, africanos, es que cuando estos jóvenes africanos acuden a los consulados, se les deniega el derecho a obtener un visado, se les deniega el derecho a viajar, no tienen ese privilegio que tenemos los demás. Todas, por ejemplo, en Nigeria me parece puede ser que no está lloviendo ya, Somalia. en Somalia no está lloviendo y la gente está huyendo justamente buscando lugares en donde puede vivir un poco mejor, solamente por el agua. Claro, los países africanos están sufriendo ya, países como Somalia, las consecuencias del cambio climático. Están ya viviendo. Y de eso no se habla solamente de migración, pero no de esa motivación importante, como se dice, el líquido vital. Sin agua no podemos vivir, pero de esa motivación no se habla. No, ni estamos hablando del hambre que mata. El hambre es una de las pandemias y una de las enfermedades más graves que hay en el mundo y que se puede solucionar. Y no estamos hablando del hambre, no estamos contando cómo la guerra en Ucrania está matando en África. No, muchas gracias. A vosotros, gracias.